¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho tu cuerpo? Este tipo de preguntas las abordamos generalmente cuando somos pues bastante pequeños, me refiero a la edad, y pues generalmente en ese momento no tenemos la respuesta. Ahora, si yo les planteara esta pregunta, seguramente ustedes empezarían a considerar aspectos como que pues está hecho de diferentes partes u órganos como el corazón, los pulmones, no sé, infinidad de respuestas que ustedes podrían dar. Em, Asumiendo que todos estos órganos, bueno, pues trabajan juntos para que nuestro cuerpo funcione tal y como lo hace diariamente. Em, Tal vez si ustedes empiezan a considerar elementos que han aprendido en otras asignaturas, tales como la biología, bueno, pues ya empezarán a mencionar que nuestro cuerpo está conformado por diferentes tipos de células. Sin embargo, considerando el nivel más básico, tu cuerpo y el cuerpo de todos nosotros, en realidad todo lo que esté vivo e incluso lo que sea no vivo, pues está formado por átomos em, que se encuentran con frecuencia organizados en estructuras un poco más grandes a las cuales hemos denominado moléculas, o más bien los estudiosos han denominado moléculas. Bueno, pues los átomos y las moléculas siguen reglas de la química y de la física cuando forman parte de un complejo ser vivo como el ser humano. Ustedes seguramente en química aprendieron que algunos átomos tienden a ganar o perder electrones o a formar enlaces entre ellos. Pues eso sigue siendo cierto incluso cuando los átomos o las moléculas pues forman parte de organismos como los nuestros. Se puede decir que las interacciones sencillas entre átomos, llevadas a cabo muchas veces con muchas combinaciones en una célula de manera individual o en un organismo más grande, son pues las que hacen posible la vida. Podríamos decir que incluso todo lo que somos, pues es producto secundario de reacciones e interacciones químicas y eléctricas entre una cantidad pues muy grande de átomos no vivientes. Pues se dice que como un ser vivo increíblemente complejo, compuesto em, pues de miles de células, para ser más precisos, leí que son 7 trillones de átomos. Yo creo que como parte de su actividad deberán escribir este número en su extensión decimal, 7 trillones. Entonces, todos estos datos que vamos nosotros escuchando o leyendo, pues seguramente nos permiten a nosotros generar nuevas preguntas e indagar. Tal vez hasta les interese aprender algo más de química. Pero bueno, en fin, el objetivo de este video pues es presentar a grandes rasgos la estructura de un átomo. Entonces, vamos a indagar acerca de otro concepto. Por ejemplo, la materia. ¿Cuál es el concepto que nosotros hemos manejado acerca de materia? Hay uno muy clásico y es el que se refiere a que la materia pues es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tenga masa. Podríamos decir que es todo aquello de lo que está hecho un ser vivo, lo no vivo y en general pues de lo que está hecho todo el universo. Mm, Toda la materia nosotros sabemos que está compuesta por sustancias llamadas elementos. De hecho, hasta donde yo me quedé, existen 118 elementos en la tabla periódica. Se dice que de ellos, 92 existen de manera natural y los otros pues han sido creados en laboratorios y son
pues muy inestables. Entonces, yo creo que esta información tal vez ustedes pues me podrían ayudar a actualizarme. Pero, en fin, cada elemento pues tiene un símbolo químico y cosas que nosotros podemos observar en una tabla periódica. Un símbolo químico, entre los 4 elementos más comunes, o los que yo recuerdo, están el oxígeno, su símbolo químico, mencionaba hace un momento, es la O mayúscula. Otro que recuerdo es el carbono, cuyo símbolo es la C mayúscula también. El hidrógeno, su símbolo es la H, y el nitrógeno, su símbolo es la N. Estos son muy fáciles, por eso los recuerdo. Pues, ¿qué creen? Que estos conforman aproximadamente el 96% de nuestro cuerpo. Obviamente, pues en todos los elementos o todos los seres no vivos, pues se encuentran estos distribuidos en diferentes proporciones. Vamos a comenzar con la estructura del átomo. Y bueno, podemos decir que el átomo es pues la unidad más pequeña de lo que están compuestas las cosas. Me refiero a unidad más pequeña, considerando que conserva todas las propiedades químicas de un elemento. Imagínense, por ejemplo, ustedes un anillo de oro. Bueno, pues un anillo de oro es simplemente pues una inmensa cantidad de átomos de oro moldeado pues con forma de anillo. Obviamente, pues habrá cantidades pequeñas de otros elementos. Generalmente, cuando se elaboran este tipo de adornos, pues hay elementos contaminantes. Es decir, tal vez ese anillo no sea 100% oro, pero digo, es parte de o son gajes del oficio. Ahora, los átomos de oro, pues no pueden dividirse en algo más pequeño y conservar sus características. Un átomo, en este caso de oro, que es el ejemplo que estamos mencionando, pues obtiene sus propiedades de las diminutas partículas subatómicas de las que se compone. Por ejemplo, aquí en la ilustración podemos ver que si esta fuera la figura o el diagrama que representa un átomo, pues está en realidad constituida por el centro, que en este caso el centro o el núcleo atómico contiene estas pequeñas partículas denominadas protones. Estas tienen carga positiva. También pueden ustedes leer que aparecen los neutrones. Estos pues prácticamente no tienen una carga neutra, ¿sí? La segunda, y que aparece como que fuera o en el contorno, pues es mucho más grande y podemos decir que es una nube de electrones. Estos electrones son partículas que tienen carga negativa y que orbitan alrededor del núcleo. Otra cosa que forma parte de su actividad del día de hoy es investigar qué significa esto de que los electrones orbitan alrededor del núcleo. ¿Cómo lo podrían expresar ustedes con sus palabras? La atracción entre los protones de carga positiva y los electrones de carga negativa es lo que en realidad mantiene unido al átomo, ¿sí? Ahora, la mayoría de los átomos tienen estos 3 tipos de partículas subatómicas: protones, electrones y neutrones. Sin embargo, pues ya saben, siempre hay algo que resulta particularmente interesante. Se dice que el hidrógeno es una excepción, y seguramente ustedes lo aprendieron en química, porque generalmente tiene un protón y un electrón, pero carece de neutrones. El número de protones en el núcleo define qué elemento es el átomo, perdón, de qué elemento es el átomo, eso fue lo que quise decir, mientras que el número de electrones que rodea al núcleo determina en qué tipo de reacciones puede participar. Entonces, pues los 3 tipos de partículas que están en la ilustración
pues representan un átomo de helio, el cual, por definición, tiene 2 protones. Los protones y neutrones no tienen la misma carga, pero sí tienen aproximadamente la misma masa. Como nosotros ya hemos mencionado aspectos de notación científica, les voy a decir su masa aproximada en gramos. Es de alrededor de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Imagínense lo pequeño que es eso. Bueno, dado que los gramos no son una unidad de medida, pues muy conveniente para medir masas pero tan pequeñas, bueno, pues los estudiosos decidieron definir una medida pues alternativa, algo que sea como que más, que nos ayude a entender un poquito más esta parte. Y pues la denominaron Dalton o unidad de masa atómica. Estas son cosas como que muy de química, seguramente ya lo están pensando. Entonces, el único protón o neutrón tiene un peso muy cercano a una unidad de masa atómica. Los electrones, sin embargo, son mucho más pequeños en masa que los protones. Imagínense, corresponde a la siguiente fracción. 1 entre 1800 de una unidad de masa atómica. Pues en realidad los electrones no contribuyen así como que en gran cosa a la masa atómica total del elemento. Más bien todo lo contrario, los electrones tienen un gran efecto en la carga del átomo, ya que cada electrón tiene una carga negativa igual a la carga positiva del protón. Bueno, estos son muchos datos, ¿no? En átomos neutros, es decir, sin carga, el número de electrones que orbitan el núcleo es igual al número de protones dentro del núcleo. Las cargas positivas y negativas se cancelan y se genera un átomo sin carga neta. ¡Wow! Los protones, neutrones y electrones son muy pequeños. Y como ya habíamos dicho, la mayor parte del volumen de un átomo, en realidad cerca del 99%, pues es espacio vacío. Ahora, esto pues nos generaría algo así como que una duda, ¿no? Con tanto espacio vacío, ¿cómo es que los objetos sólidos no pasan unos a través de otros? Bueno, pues la respuesta es que las nubes de electrones de carga negativa de los átomos se repelerían entre ellas. Esto porque, bueno, pues porque si se aproximaran demasiado, lo que da como resultado pues esta percepción que nosotros tenemos de que los objetos son sólidos. Bueno, pues con esto terminaríamos la parte del átomo. Voy a dejar en la descripción del video la actividad que les corresponde realizar. Lindo día.